Dios le bendiga en esta hora. Vamos a orar para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Deseando que la paz de Cristo bendiga a todos los hermanos que se conectan también en esta hora a través de las redes. Oremos, Señor Jesús, Padre Celestial, en esta preciosa hora invocamos tu nombre para rogarte que uses mi vida en beneficio de tu santa iglesia. Bendice cada hermano y hermano con tu palabra. Aún los amigos que han de escuchar tu palabra en esta hora a través de estos medios, rogamos que le bendigas con tu Santo Espíritu, Dios. Y bendice en este tiempo mi vida en favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Jesús. Puede estar cómodo en esta hora. Vamos a compartir la palabra de Dios, amados hermanos, tomando como referencia bíblica 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 18. Hay unas preguntas aquí en lo que hemos leído, y preguntas muy importantes que comienzan desde el verso 14. Primero se nos amonesta diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y una de las primeras preguntas es: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yo le pregunto: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? La respuesta es ninguno. Amén. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es ninguna. Amén. ¿Qué concordia hay entre Cristo y el diablo? Pues la respuesta es ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta es ninguno. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta es ninguno. Y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Y entonces dice que en el verso 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El tema que vamos a compartir en esta hora es: limpiemos bien la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la palabra limpiar significa quitar la mugre, ¿ok? Apartar el sucio. Teológicamente, limpiar significa quitar la impureza, santificarse. Gloria al nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra casa es el término que se refiere a la construcción. Relativamente también se le llama edificio, gloria al nombre del Señor, y también se refiere a choza o lugar donde alguien habita. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hablamos entonces también de un templo o morada de Dios y lugar de su culto. Es decir, cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando del lugar que Él escogió para Él vivir, para Él morar, para Él habitar. Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Mirando la referencia del primer libro de Crónicas, capítulo 22. Habrá su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Encontramos allí en estos textos
amados hermanos, algo muy interesante, y es que Dios escoge un lugar para él vivir, para él morar. Lugar que en el antiguo pacto era un lugar físico donde la presencia de Dios llegaba a morar. Amén. La presencia de Dios llegaba a vivir en ese lugar. Después que Salomón edifica el templo, entonces allí encontramos que Dios lo llama la casa de él. Primer libro de Crónicas, el capítulo 22, del verso 1 al verso 3. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Repito la cita bíblica, primer libro de Crónicas, el capítulo 22. Nos enseña la palabra de la siguiente manera: en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dicen así las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Amén. Aquí encontramos que David está preparando el material para la edificación de la casa física de Dios en el pueblo de Israel. Casa que David no pudo construir, sino que Dios permitió que la construyese Salomón. Cuando Salomón termina de edificar la casa, entonces se la ofrece a Jehová de los ejércitos. Amén. Y en ese lugar bajaba la presencia de Dios. Demos gloria al nombre del Señor. Me llama la atención porque en el antiguo pacto Dios escogió siempre un lugar donde moraría su presencia. Amén. ¿Qué pasó en el nuevo pacto? Es importante que entendamos. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Y quiero que logremos pensar en nuestro tema: limpiemos bien la casa de Dios. Amén. Yo le pregunto, cuando usted sabe que un amigo, una amiga o alguien lo va a visitar, ¿sí? Cuando usted sabe eso, ¿qué hace en su casa? ¿Ah? Por acá ese que hace el oficio, la sacude, la barre bien, baja el poco trapo que tiene regado por aquí, por allá, eso sacude, organiza, y eso coge la escoba y barre bien y deja todo como una tacita de plata. Es que me vienen a visitar. El pastor dijo que venía para acá mañana. Dios mío, socorre y limpia el poco telaraña y sacude y trapea. Y si ya llega el momento que está que llegue el pastor, porque dijo que llegaba a las 10 de la mañana y no ha terminado bien, eso envuelve todo el sucio, todos los trapos, los platos, los guarda por allá, por donde el pastor no vea. ¿Y cómo queda la casa? Aparentemente queda como limpia. ¿Por qué lo hace? ¿Ah? Uy, pastor, ¿por qué no quiero pasar vergüenza, pastor? Se llega y lo encuentra uno con la casa tal como, esa qué clase de casa es, tal como la dejó en la noche, bien embolatada, bien enredada, tal como la tiene toda la semana, vuelta nada. Pero es importante que entendamos que quiero que logre visionar que si viene alguien y yo quiero que todo esté limpio porque alguien me va a visitar, quiero decirle que Cristo quiere visitar su casa. Amén. El Señor Jesucristo quiere visitar la propia casa de Él. Amén.
Si cuando alguien me va a visitar arreglo todo y quiero que todo esté limpio, amén, para que todo se vea bien, ¿por qué no hacer eso para Dios todos los días? Amén. Y quiero que logremos visionar en esta noche cuál es la casa de Dios. Amén. En aquel entonces era una casa física, una casa material, un templo hecho en material, ¿sí? En este tiempo pudiéramos preguntarnos cuál es la casa de Dios. Y algunos dirán, ay pastor, el templo, allá donde nos reunimos, esas 4 paredes con el piso y todo lo que hay en la casa de Dios. Pero es importante que entendamos que la casa de Dios es la iglesia que lleva su nombre invocado. Amén. La Biblia nos enseña en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Amén. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia que lleva su nombre invocado. Amén. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos enseña la palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es ese Él? Ese es Jesucristo. Versículo 15, la palabra dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Alguien tiene una alabanza para Cristo en esta hora? Aleluya. Así que, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo debe estar la iglesia? Limpia. Amén. La iglesia la conforman todas aquellas personas, aleluya, que se van convirtiendo a Cristo a través del bautismo en su nombre. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 43. Abra su Biblia, por favor, en esta hora. A usted, querido hermano, acá presente en este lugar, y a usted que se encuentra en su hogar, la invitación en esta hora es para que abra su Biblia, allí donde se encuentra, allí donde va, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisando el capítulo 2, los versículos 43 al 47, porque nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que la iglesia son aquellas personas que cada día se van añadiendo al cuerpo de Cristo y hacen parte del cuerpo de Cristo aquellas personas que son bautizadas en el nombre de Jesús.
La Biblia nos confirma eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 36 al capítulo 38. La Escritura dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros hermanos, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta divina la tiene el hermano Simón cuando toma las llaves del reino de los cielos, que es el nombre de Jesucristo, y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les exhortaba y les testificaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. La iglesia pasó de 120 hermanos a 3,120. Alguien le da un aplauso a este Dios, porque el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes la conforman? Las personas que se van convirtiendo a Cristo. Amén, iglesia. Esas personas somos conocidos como el templo o la casa de Dios. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 14, capítulo 6, verso 14 al 16. Segunda carta a los Corintios, por favor, abra su Biblia en esta hora. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. Abra su Biblia allí en su hogar, aleluya. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 14 al verso 16. La Escritura nos enseña: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí va a encontrar la razón de ser de este texto. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno, ¿cierto? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguno. ¿Y qué concordia Cristo y el diablo? Ninguno. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano, Cristo y el diablo no se parecen en nada. Por el mundo van una cantidad de gente haciéndose pasar por cristianos, pero no son más que diablos. Tienen apariencia de gente que ama a Dios y son muy espirituales, pero no son espirituales nada, porque viven en pecado. Es importante que entendamos que somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, y el templo de Dios debe permanecer limpio. Eso tiene que significar en santidad. Es posible que a mucha gente que escuche la enseñanza no le va a gustar. Es posible que mucha gente que escucha la palabra de Dios, ya el pastor está hablando de santidad. Si usted no quiere dar like, no dé ningún like. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito el Señor. Porque a veces la gente le gusta el fogueo, le encanta la bulla. Cuando le hablan de santidad, entonces le dan la enseñanza: no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me interesa si no te gusta. Lo que me interesa es que tu alma no se pierda, que permanezca en santidad para viajar con Cristo. Alguien alaba al que vive por los siglos de los siglos. Alguien lo bendice, alguien lo alaba en esta hora. ¡Aleluya! Porque es más importante la santidad que los likes que usted pueda dar. Gloria al nombre de Jesús. Y es importante que permanezcamos en santidad. Hay gente que quiere vivir de la apariencia. Hay grupos en el mundo, ¿no? Grupos religiosos, grupos espirituales, en grupos de equilibrio. Hay grupos de toda clase.
Se necesita gente que permanezca en santidad. Demos gloria a Dios. La casa de Dios debe estar y permanecer limpia. Ahora su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Nos enseña las Sagradas Escrituras. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El consejo después de leer esta palabra es que usted y yo jamás perdamos el temor a Dios. Uno ve gente que dice, aquí el pastor no me está viendo. Y como el pastor no me está viendo, yo aquí voy a hacer lo que sea. Hermano, de pronto tu pastor no te está viendo. El pastor de la congregación donde asiste no te está viendo. Pero ahí está el príncipe de los pastores, cuyo nombre es Jesucristo. No te interese tanto lo que el pastor diga, sino lo que Dios diga de ti. Amén, iglesia. Eso es importante. Mire, me llama la atención porque encontramos en la Biblia mucha gente de la que Dios testificó. Entre ellos tenemos al hermano Job. Amén. Dios testificó de Job de la siguiente manera, diciéndole al diablo: no has considerado a mi siervo Job, que hombre como él no hay otro entre los orientales. Y Dios testificó diciendo: recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que como él no hay otro entre los orientales. Oiga, qué testimonio tan extraordinario. Amén. Demos gloria al Señor. La casa de Dios debe estar limpia. Amado hermano, es necesario que perfeccionemos la santidad. Es que ayer yo fui santo, pastor. Ayer ayuné, ayer busqué de Dios, ayer oré. ¿Y hoy qué? Bueno, hoy oro más. Porque hay que perfeccionarla. ¿En qué? En el temor hacia Dios. Pero hay gente que le tiene más temor al pastor, que respeta más a su pastor que al mismo Jesucristo. Eso da tristeza. Es importante que usted y yo nos mantengamos en santidad en cualquier lugar donde estemos metidos. ¿Y sabe por qué? Porque los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Alguien da una alabanza al Señor. La casa de Dios debe permanecer en santidad. Debe vivir en santidad. Ahora su Biblia en la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. La Escritura nos enseña diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oiga, antes éramos, pero éramos significa ¿qué? Tiempo pasado. Así que ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Amén, hermano. Amén. No, que me voy a tomar aquí un traguito porque el pastor no me está viendo. Oiga, que no te interese lo que mis ojos te vean, que te interese lo que Dios diga. Porque los borrachos no tienen parte del reino del cielo. Pastor, pero es que es un traguito nada más. Eso no me va a hacer daño. Eso cree usted. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Pastor, es que era una mentirita piadosa. Eso cree usted. Mentira piadosa no existe. Grande o pequeña, la mentira es mentira. Y el pecado, grande o pequeño, es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Libro de primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Nos enseña la Sagrada Escritura: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Y dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué importante entender. Porque tenemos personas que a veces dicen, es que la santidad se lleva por dentro. Y no hay ningún problema, yo puedo andar como yo quiera, porque la santidad se lleva por dentro. Otros dicen, Dios no mira la apariencia, sino el corazón. ¿Quién dijo que no? Eso es verdad. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón lo que hay es maldad, si en tu corazón lo que hay es pecado, eso va a reflejar por fuera. Amén. Si en tu corazón, aquí en tu mente lo que hay es fornicar, tú vas a buscar ese fornicario. Si acá en tu corazón lo que hay es fumar, vas a buscar cigarrillo, vas a buscar marihuana, vas a buscar cocaína, vas a buscar humo. Porque acá en tu mente lo que hay es eso. Amén. Si en tu mente lo que hay es adulterio, vas a buscar engañar a tu esposa. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hay en tu mente. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús dice, no os preocupéis tanto por lo que entra a la boca, porque no es tanto lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Así que si todo lo que está por dentro de ti está en pecado, todo lo que vas a producir por fuera es pecado. Amén. Sí que hay una gran necesidad que organicemos la vida cristiana. Aleluya. Aleluya. Tú fíjese que el texto nos enseña que somos el templo del Señor, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amado hermano cristiano que me escucha, usted que me oye, hablo con el que ya está convertido y con el que está pensando en convertirse. Cristo murió por usted, para que usted y yo vivamos en santidad, para que limpiemos nuestra vida del pecado, porque somos la iglesia del Señor, somos la casa de Dios, y la casa de Dios debe permanecer limpia, pura, santa, esperando a su Señor. Usted debe perfeccionar la santidad. ¿Y cómo la perfecciono? Teniendo temor de Dios. ¿Y cómo yo sé que soy un hombre temeroso de Dios? Pasó una muchacha bonita, simpática, se ve hermosa. Y yo la veo, está simpática, listo, hasta ahí, no es más. Pero cuando ya yo me quedo detrás de ella viéndola embobado, allá pasó, y la deseo en el corazón, ya adulteré. Si soy casado, adulteré, si soy soltero, forniqué, porque el Señor dice que no simplemente fornique el que hace el acto, sino el que la desea acá en su corazón y quedó embobado. Allá pasó y se va detrás de ella como el abanico. Esa conoce los abanicos que uno le hunde el botón y comienzan a dar vuelta para la derecha y llega allá, y vuelta para la izquierda y llega allá. En la mente le queda que vuelva a pasar la muchacha, que vuelva a pasar la muchacha, y ella pasa para allá y él hace esto, y ella pasa para acá y él hace esto. Se quedó embobado. O viceversa, que pase el muchacho. ¿Por qué, hermano? Es importante que entendamos que hay que perfeccionar la santidad. ¿Y por qué hay que perfeccionarla? Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Alabanzas al Señor. La casa de Dios debe permanecer en santidad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me preguntaba alguien, pastor, entonces yo puedo hacer lo que quiera. La Biblia dice que todo me es lícito. Sí, es verdad, claro. Entonces yo puedo tomar aguardiente, pastor, claro. Yo puedo tener dos mujeres, pastor,
Claro. Entonces, ¿yo puedo pecar, pastor? Claro, usted lo puede hacer. Y entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer, pastor? Le dije, entra al reino de los cielos y Cristo viene. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en pecado nadie puede entrar al reino de los cielos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Alguien tiene un aplauso para ese Dios en esta preciosa hora? ¡Aleluya! Así que es importante que usted y yo perfeccionemos la santidad. En otras palabras, mis amados, tengamos temor de Dios, respetemos a Dios, honremos a Dios, alabemos a Dios y démosle la gloria a Él siempre. Amén. Aleluya. La casa de Dios debe permanecer en santidad. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque Cristo viene por una iglesia santa. Efesios capítulo 5, por favor. Abra su Biblia en esta hora, amado hermano. Efesios capítulo 5, precisando el versículo 26 al 27. La Escritura nos enseña. El verso 25 al verso 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Aleluya. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Número 1, una iglesia gloriosa. Número 2, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Número 3, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está, Cristo viene por una iglesia santa. Así que si usted, amado hermano que se escucha a través de las redes sociales y en este instante, si usted quiere viajar con Cristo, aparte del pecado, permanezca en santidad. Amigo que escucha la enseñanza en esta hora, si usted tiene esperanza de algún día entrar en el reino de los cielos, abandona el pecado. Porque el pecado trae separación entre Dios y el hombre. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así que es importante que entendamos que Cristo viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin pecado. Amén. Aleluya. ¿Con qué se limpia el pecado? ¿Con qué? ¿Con qué se quita? ¿Con qué se limpia? Abra su Biblia, por favor, porque la respuesta es con la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26. Dicen las Sagradas Escrituras, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Abra su Biblia, por favor, en San Juan 15, 1 al 3. Me llama la atención ese precioso texto, porque hay una pregunta bonita en San Juan capítulo 15, verso 1 al 3. El Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y oiga lo que le dice a la iglesia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a través del oír la palabra de Dios que la vida del pecador se limpia, porque la palabra entra en la persona y comienza a hacer un trabajo especial. Amén. Vamos a mirar el trabajo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona, y que por eso es importante que usted y yo tomemos la palabra de Dios en serio, para que esa palabra limpie nuestra vida. Ahora su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nos enseñan así las Sagradas Escrituras, en el nombre admirable de Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén, iglesia. Así que por eso es que la palabra es una herramienta extraordinaria de parte de Dios para transformar la vida nuestra. Amén. Es muy importante que le prestemos atención a la palabra de Dios. Amén. Porque sin la palabra de Dios nuestra vida queda vacía. Tenemos aquí dos ejemplos. Un ejemplo de obediencia y otro de desobediencia. El primer ejemplo de desobediencia lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 15 al 21. Allí aparece el rey Uzías. Comenzó a reinar cuando era un muchacho, pero cuando ya se engrandeció, cuando ya se creció, cuando ya se hizo fuerte, la Biblia dice, se enalteció su corazón para su propia ruina. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué hizo Uzías, pastor? Uzías quería ir a ofrecer sacrificio a Jehová cuando él no era sacerdote. La misión de Uzías era reinar. Así que él era el rey y él podía reinar y dirigir. Pero Uzías no estaba preparado para ser el sacerdote. Sin embargo, cogió un incensario y se entró por allá a ofrecer sacrificio a Jehová. Y habían 80 sacerdotes. Y le dijeron, Uzías, no te está dado por Dios a ti ofrecer sacrificio a Jehová. Y él dijo, yo soy el que mando, yo soy el rey. Se creció, desobedeció. Y la Biblia dice que el pago de su desobediencia fue morir leproso él y su descendencia. Bendito el Señor. Pero entonces me llama la atención porque el segundo ejemplo es un ejemplo de obediencia. Y la palabra nos habla de un hombre llamado Naamán. Un hombre que era muy valeroso para su rey. Era un hombre extraordinario para su rey. Le había dado muchas batallas. Amén. Pero una señorita, una jovencita, estaba en la casa de Naamán, allí de esclava. Allí estaba sirviendo en la casa de Naamán. Y un día Naamán llegó a su casa y se quitó la ropita. Todo el mundo allá en el ejército lo veneraba y decía, mi general Naamán. El hombre sacaba pecho. Claro, era el general. El rey lo tenía en gran estima. Era el general. Pero cuando llegaba a su casa y se quitaba la ropa, no era más que un simple leproso. No era más que un simple hombre que lo estaba matando una enfermedad. Mientras él ganaba batalla y destruía el reino, la enfermedad lo estaba matando a él. Pero un día una señorita que estaba allá en la casa de Naamán, que estaba sirviendo, ella dijo, si siquiera Naamán fuese a la tierra de mis padres, fuese a Israel, entendiera, él iría allá y clamaría a mi Dios y él saldría sano de allá. Y Naamán escuchó, le contó a su rey. El rey hizo una carta, se la mandó al rey de Samaria. La carta llegó al rey de Samaria y cuando llega allá, el rey de Samaria se puso bravo diciendo, ¿acaso yo soy Dios que quite vida o que dé la vida? Miren que te está buscando ocasión. Pero le llegó la carta, le llegó la noticia a un hombre de Dios. Bendito el nombre del Señor. Le llegó la noticia a Eliseo. Y cuando la noticia le llega a Eliseo, Eliseo dice, dígale al rey que me lo mande para acá, para que ese hombre sepa que hay Dios en Israel y que hay hombre de Dios en Israel, que hay un profeta de Dios en Israel y que para él hay solución. Bendito el Señor. Y Naamán se fue, claro, ¿cómo no? Se fue a la casa de Eliseo. Tranquilo, Naamán llevaba un pensamiento en la cabeza. Yo soy el general. Cuando llegue allá a la casa del profeta de Dios, saldrá el profeta y me verá y dirá, yo soy Naamán. Y entonces allí sacará su mano, la pondrá sobre mí, invocará el nombre de su Dios y yo quedaré sano. Esa fue la idea que se hizo Naamán. Pero cuando llegó allá y le dijeron que en la puerta estaba un cierto hombre llamado Naamán, y ese salió. Y Naamán se queda ahí parado. Y entonces el profeta Eliseo le dice, anda, empieza y ve, dile a Naamán que vaya y se lave, se zambulla 7 veces en el Jordán y se la limpie. Eso fue todo. Naamán salió bravo diciendo, ¿cómo es posible? Yo pensé que él iba a salir, me iba a revisar,
iba a levantar la mano, orar por mí y yo iba a quedar sano. Pues yo me voy a ir a meter allá, a botar esa agua tan turbia. En mi tierra hay ríos con el agua más cristalina, me voy. Y salió que se iba. Dice, me voy, y se iba. Pero uno de sus siervos le dice, mi señor Naamán, cálmate. Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más difícil con tal de quedar sano, ¿no lo harías? Y se quedó pensando y dijo, ya está fácil. Meterse en el agua y zambuirse 7 veces, eso está fácil. Se devolvió rumbo hacia el Jordán, llegó al Jordán y se mete la primera vez en el agua y la piel siguió intacta, llena de lepra. Se metió la segunda vez, llena de lepra. Oye, ¿por qué, pastor? Es que Dios dijo que era ¿cuántas veces? 7. Y yo me lo imagino la tercera vez zambulléndose y nada, no hay nada. ¿Y por qué no se sanaba? Dios dijo ¿cuántas veces? 7. Se metió a la quinta y nada. Yo pienso que Naamán cuando llegó a la quinta comenzó a botar arrogancia, porque él se creía también hombre valeroso, importante. Recordemos que el más importante en el cielo y en la tierra se llama Jesucristo. Y entonces yo pienso que el hombre botó la arrogancia, botó todo, se zambulló la 6ª vez. Ya no me voy a meter más, van 7 veces, van 6 veces, no me voy a meter más nada. Y el siervo diciéndole, mi señor, el profeta dijo que eran ¿cuántas veces? 7. ¿Te falta? Una, como que diciendo, uy, la falta grande. Si me meto aquí y no salgo sano, está maluco el asunto. Ahí tuvo que botar su orgullo, ahí tuvo que botar su arrogancia, ahí tuvo que botar todo. Y el hombre ahora se zambulle, y cuando se zambulle la Biblia dice que cuando sale, esa es la 7ª vez, y cuando sale la piel le quedó como la piel de un niño y salió contento. ¿Y sabe por qué? Porque obedeció. Alabanzas al Señor. Amado hermano y amada hermana, el pecado a veces te trae arrogancia, te trae amargura, te trae desobediencia, y lo que recibes es lo que recibió Uzías. Pero la obediencia a la palabra de Dios traerá limpieza a tu corazón, limpieza a tu vida, limpieza a tu alma, y por ende viajaremos con Cristo. Naamán se zambulle la última vez y sale limpio, porque el que dio la palabra fue el profeta del Dios Todopoderoso. Alguien alaba a este Dios en esta hora, iglesia. Vea, qué importante limpiar la casa de Dios. Y Naamán le salió la piel limpia como la de un niño. Amén. Y ahora se va a la casa del profeta diciendo, oh, yo traje todo esto para dártelo. Yo traje aquí oro, traje plata, traje vestido. ¿Qué quieres? Y el profeta dijo, nada. Yo no quiero nada. Ah, pero ¿cómo es posible? No voy a recibir nada. Amén. Y bueno, el profeta se fue diciendo, bueno, de aquí en adelante solo adoraré al Dios de Israel. Alguien le da un aplauso al Dios de esta iglesia en esta hora, iglesia. Solo adoraré al Dios de Israel. Y se fue contento el hombre. Pero siempre nos falta los que creen que Dios no los está viendo, y por eso no limpian su vida a tiempo. ¿Quién se dijo? Pero ¿cómo es posible? Él dice, ¿cómo va a dejar ir la plata así, hombre? Oiga, tenemos una necesidad y este no recibió nada de nada más. No, dicho. Ahora me lo voy a esconder. Y se escondió bien y por allá. Y después se quedó escondido un rato. Cuando se dio cuenta que el profeta no lo estaba viendo, se montó en una cabalgadura y salió corriendo. ¡Ey, aguanten! Y allá también un hombre llamando, vayan a ver qué pasa. ¿Y qué ocurre? Es que mi señor Eliseo cambió de parecer. Mandó a decir que le manden 5 mudas de vestido, que le den tablas, y le dieron de todo y lo mató. Y se fue contento aquello. Y se le el profeta cambió de parecer. Vea, pues nos recibió todo. Nos recibió, qué bueno que nos haya recibido. Pero cuando Giesi llegó a la casa y se fue a hablar con Eliseo, le dice, bueno, ¿y tú qué hacías por allá? Dice, yo, ¿por dónde? Yo no salgo de aquí. ¿Qué dijo Giesi ahí? ¿Una verdad o una mentira? ¿Y la mentira qué es? Pecado. Él pensó que Eliseo, verdad, no lo había visto, pero el Espíritu Santo sí.
lo había visto. Ay, pero ¿y cómo que no? No, yo no he sabido nada. Dice, bueno, ¿acaso no estaba mi espíritu contigo allá cuando estaba recibiendo las 5 modas del estilo? Y le contó todo lo que hizo y se quedó asombrado. Dice, bueno, por haber desobedecido, ahora la lepra que estaba en Naamán se va a pegar en ti. Bendito el nombre del Señor. Qué importante tener temor de Dios. Si el profeta de Jehová le dijo a Giesi que no, ¿qué tenía que hacer Giesi? Quedarse quieto en primera base. Pero se fue para allá pensando que Dios no lo estaba viendo. Déjeme decirle, amado hermano y amada hermana, que yo como pastor no tengo que estarlo vigilando 24 horas al día. Ni ningún pastor debe hacer eso. Ni ningún pastor de nuestra iglesia hace eso. Porque como usted mantiene el Espíritu Santo, día y noche anda contigo. A toda hora va contigo el Espíritu Santo. Donde quiera que te metas, ahí te está viendo el Espíritu Santo. Lo que tú digas, lo está escuchando el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, si usted y yo no estamos limpios, nos quedamos. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué quiere usted? ¿Seguir viviendo en pecado y quedarse? ¿O perfeccionar la santidad e irse con Cristo? Yo quiero invitarles a estar en pie en esta hora en el nombre del Señor. Ruego que se de pie en esta hora. Amado hermano y amigo que escucha la enseñanza, prepara tu vida, prepara tu alma, prepara tu corazón, porque Cristo viene pronto. Y si no perduramos, si no permanecemos en santidad, nos quedaremos. Amén. Vamos a orar. Yo no sé si hay alguien que quiera pasar este altar esta hora. Yo no sé si hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, yo necesito esa santidad. No sé si hay alguien que quiera decirle al Rey, Señor, ayúdame a yo tener temor de ti. Si lo hago, quiero invitarle a pasar este altar en esta hora. Aleluya. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir en santidad. Oremos, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Oh bendito Padre Celestial, Rey de los Reyes y Señor de Señores. En esta hora, mi buen Señor, te damos las gracias, te bendecimos y te honramos. Derrama de tu gracia y de tu amor y de tu bendición